ahora partamos desde Cristian en adelante. Uno de los puntos fundamentales que se ha comentado respecto a lo que trae este proyecto tiene que ver con el nuevo sistema de pena. Tiene que ver con las actuales penas sustitutivas que pasan a ser penas. ¿Qué consideran ustedes? ¿Esto significará un mayor cumplimiento efectivo? ¿Qué puntos destacan de esta iniciativa, de esta gran reforma dentro de la reforma? ¿Qué opinan en particular sobre la institucionalización del comiso, por ejemplo? ¿Será un gran punto? ¿Tendrá una aplicación práctica? Les dejo la palabra. Cristian, no sé, coméntanos. Sí, revisado el anteproyecto, toda la parte de determinación de pena, establecimiento tanto de las penas, yo lo veo bastante clarificador, concreto, y eso genera también un cumplimiento mayor de lo que es, en definitiva, para el ciudadano la certeza jurídica respecto a cuáles van a ser las penas, o sea, el principio de legalidad en materia de penalidad, de conocer concretamente en forma más clara y precisa cuáles van a ser las penas que arriesga por la comisión de delito. Entonces, en ese sentido, yo creo que el proyecto lo aborda bastante bien, establece exclusivamente 5 tipos de pena, 5 o 6, que están determinadas por la pena de prisión, que es propiamente tal una pena de cárcel, en una cárcel, prisión efectiva, la reclusión, que establece el cumplimiento de una pena en el domicilio. Yo creo que la práctica va a ser más que en un establecimiento especial, porque no creo que se dé la capacidad de que Gendarmería cree otro establecimiento especial adicional a las cárceles. Y la libertad restringida, que se llama, que supera un poco lo que están los distintos tipos de libertades especiales vigiladas que están en la ley de penas alternativas que están actualmente vigentes. Entonces lo aclara y establece solo una, que es la libertad restringida, y innova bastante en la pena de multa y su determinación de cómo se va a aplicar esa pena de multa, que también ahí hay varios temas entretenidos, porque empieza con una pena de multa que partiría en la más baja en 15.000 pesos hasta 500 UF, entonces una extensión bastante para determinar y aplicar por el juez, pero establece una serie de reglas para su determinación, y termina con la pena de trabajo comunitario. Y son solo esas las que se reputan penas en el Código Penal para los delitos. Todo lo adicional ya no se van a reputar penas y van a ser lo que llama el proyecto condiciones adicionales, consecuencias adicionales a la aplicación de la pena, pero no van a ser penas. Entonces ya no van a haber estas confusiones que existen entre si constituye o no pena esta pena accesoria, que no se entienden bien, sino que acá el catálogo punitivo va a estar, se determina bastante con forma clara y precisa para el destinatario de la norma, que en definitiva somos todos los ciudadanos respecto a la infracción de la comisión de ilícitos penales. Entonces, en ese sentido veo que está bien abordado. Ahora, respecto al comiso, sí, es una pena que tiene sus dificultades, entiendo que también está bien configurada. Sin perjuicio de ello, veo algunas dificultades que alcancé a leer ahí en el borrador del proyecto, que dicen en relación que se podría aplicar la pena de comiso, no obstante que el imputado o el condenado, o sea, el imputado o el acusado salga absuelto, pero por haber usado o haberse beneficiado de la utilización del bien, pueda decretarse de todas formas el comiso. Ahí van a haber también algunas discusiones, yo creo, y también con la relación de derechos de terceros respecto a los bienes que pudieran tener pena de comiso. Eso también va a generar alguna implicancia. Perfecto, gracias, Cristian. A ver, respecto del tema, es complejo. Creo que ahí sí que yo soy escéptico. Porque creo que la práctica de la sustitución de la privación de libertad efectiva en Chile es algo que opera actualmente en términos bastante automatizados.
Es decir, nosotros en Chile el año 2012 tuvimos una reforma legal, que fue la ley 20.603, que intentó modificar de raíz la comprensión de las medidas alternativas, con el nombre de la legislación antigua, a penas sustitutivas. Y por lo tanto erradicar la noción de que las consecuencias del delito que se cumplen en libertad son beneficios, como especie de perdonazo, como un derecho de gracia por parte del Estado. Y bajo una idea entonces de esto debe tener un contenido aflictivo, esto debe ser una pena real, entonces no solo, o quizás solo le cambiamos el nombre. Ahora no se llaman medidas alternativas, sino que se llaman penas sustitutivas. Centrándose en la idea de pena. Pero creo que hay que ser naif para no darse cuenta que la práctica se irá operando como estos son beneficios y cuáles son las características o cuáles son los requisitos que uno se debe fijar. Son básicamente dos: si tiene antecedente y cuál es la pena. Punto. Eso en el marco del simple delito. Y eso explica también esta obsesión del legislador de transformarlo todo en crimen. Porque en crimen no funciona este sistema. Ya, lo que hace el anteproyecto es erradicar de raíz ese modelo. Ya no se trata de la fijación de una pena privativa de libertad que luego es sustituida por una consecuencia en libertad, sino que lo que tenemos ahora es una definición directa por parte del legislador, o más bien dicho de la comisión, una decisión directa de cuáles son los tipos penales que van a admitir una consecuencia jurídica al delito que no sea la prisión, la privación de libertad. Y desde ese punto de vista ya parece una mejora en el sentido que el fenómeno delictivo específico que admite la alternativa a la prisión es una decisión de la ley. No es una decisión de un cómputo. Y eso ya es razonable. ¿Por qué? Porque actualmente lo que tenemos son fenómenos delictivos que evidentemente las razones que justifican la sustitución, aunque sea exactamente la cuantía de pena, los fenómenos delictivos no son lo mismo. O sea, 3 años y un día, o para ser más simple, 541 días por un delito contra la propiedad no es lo mismo que 541 días por un delito socioeconómico. Que el sistema reacciona a eso con la misma consecuencia jurídica fundada en razones de prevención especial tampoco dice mucho. Porque los déficits preventivos especiales que justifican o que explican ciertos fenómenos delictivos no son parangonables con precisamente el otro fenómeno delictivo. Entonces, que ahora el legislador decida en un modelo no de sustituciones, sino de alternativas, cuáles son los tipos penales que van a admitir la posibilidad de penas propiamente tales que sean distintas a la prisión, yo creo que es un verdadero avance. Pero ello va a requerir que el medio, que los operadores, que los intervinientes del sistema comprendan cuáles son las bases de este sistema. Porque la idea esta de sobre 5 y 1 bajo 5 campea en nuestro sistema. Gracias, César. Bien, la exposición de mis predecesores fue muy completa, así que yo me puedo tomar la licencia de opinar más libremente sobre algunos puntos más sueltos. Cristian hablaba de la vigencia del principio de legalidad en materia de las penas y me parece que que es el primer artículo que regula las penas en este anteproyecto y me parece que eso es lo que irradia para abajo toda la lógica del sistema. Como bien decía César, aquello que denominamos hace un tiempo, se denominaba en la ley así incluso hace un tiempo, medidas o beneficios, cumplimiento alternativo, etcétera, ahora pasa a ser derechamente pena. Hoy se denomina pena sustitutiva, hoy esas mismas instituciones, por ejemplo la libertad restringida, instituciones de ese tipo, pasan a ser una forma de pena. ¿Por qué? Porque afectan derechos fundamentales de una forma distinta, eso sí, a la libertad ambulatoria tal como se afecta en la prisión. Eso en términos teóricos es correcto, pero como muy correctamente decía César también anteriormente, por la ciudadanía, incluso por los operadores, eso no es percibido así. Va a haber un trabajo cultural importante que hacer en ese sentido. De educar a todo el mundo en el sentido de que privar a alguien, por ejemplo en la sanción de reclusión, como habla Cristian, de que privar a alguien de pasar la noche en su casa o de estar obligado a pasar la noche en su casa, es una forma de privar la libertad también, es una forma de limitar la libertad. Y en este sentido, lo que hace este anteproyecto es despojarse del cinismo que impera en el sistema de penas actuales, donde la pena, como decía César anteriormente, la pena efectiva, para la mayoría de los casos, sobre todo para aquellos que no tienen antecedentes, es solamente cuando se sobrepasa el umbral de los 5 años. ¿Qué pasa cuando un sujeto se enfrenta a una pena, una conducta punible, con una
sanción de menos de 5 años sin antecedente, ¿cómo opera la pena? Opera como una advertencia, básicamente. Pero para el sujeto que cometió un delito, por ejemplo, contra la propiedad, que sobrepasa ese umbral o que ya tiene antecedente, la pena no es una advertencia. Entonces opera un doble estándar y un cinismo, diría yo, en la aplicación de la pena actualmente, y ese es el cinismo del cual se despoja el anteproyecto de Código Penal. Hay una cuestión que es bien relevante también, que va a modificar la práctica y que podría, paradójicamente, podría llevar a una mayor aceptación de este proyecto, que consiste en que hay sanciones de pena y reclusión, sin posibilidades de estas penas más atenuadas como multa, trabajo comunitario o libertad restringida, solo pena y reclusión para algunos delitos que hoy en día, normalmente, como decía César, se cumplen en libertad con estas penas sustitutivas. Delitos socioeconómicos, delitos contra el patrimonio actualmente son penas de advertencia, pero en el anteproyecto, varios de estos delitos, también delitos contra la función pública, y en definitiva todo aquello que se denomina como delito cuello y corbata, varios de esos delitos pasan a ser condenados ya sea con pena de prisión exclusivamente, o con pena de reclusión o prisión. Es decir, alguien que cometa y sea condenado por uno de esos delitos, necesariamente va a estar privado de su libertad ambulatoria, lo cual hoy no ocurre. En ese sentido, el anteproyecto avanza en una mayor igualdad en la aplicación de la ley penal. Ya no son solamente los robos, los hurtos, los tráficos de droga y los delitos violentos aquellos que van a llenar la cárcel, sino que también ahora van a ser visitantes más frecuentes de la cárcel personas de los estratos más altos de la sociedad. Y en ese sentido puede ser ese puede ser un elemento importante para la concientización o la promoción del cambio cultural que implica el cambio de pena. Eso, creo yo, no va a impactar, en todo caso, relevantemente en el número de privados de libertad, porque los delitos socioeconómicos en términos numéricos, cuantitativos, no son tan relevantes. Pero sí, en términos sociológicos, si se quiere decir, va a importar. En cuanto al comiso, implica un cambio, un giro copernicano en relación con lo que tenemos hoy día en el Código Penal y también con lo que tenemos hoy en leyes especiales que sí establecen un comiso más serio, más amplio, con más dientes, pero que sigue siendo restringido. Me refiero al comiso que se establece en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, en la Ley de Tráfico de Drogas, en la Ley de Lavado. Ese comiso sigue siendo un comiso muy pobre y precario a la luz de comisos de derecho comparado en Austria, Alemania, España, por ejemplo. Y este anteproyecto lo que viene a hacer es a establecer un comiso real, un comiso más serio, un comiso que de verdad opere en la matriz de incentivos de quien va a cometer un delito. ¿Por qué? Porque ya no está en duda que las ganancias, por ejemplo, que las ganancias del delito pueden ser objeto de comiso. Actualmente, con el artículo 31 del Código Penal, es discutible, o es discutido más bien, para mi gusto no es discutible, pero es discutido si la palabra efectos alcanza las ganancias. Eso en doctrina está más o menos zanjado que la alcanza, pero en la práctica no lo alcanza. Entonces un sujeto puede ser privado del objeto material o de los instrumentos en virtud de los cuales cometió el delito, pero se va a quedar con toda la ganancia que obtuvo la comisión de ese delito, de los frutos y las utilidades. Eso hoy día se acaba, o se acabaría con este anteproyecto. También se establece la figura del comiso ampliado, para ciertos tipos de delitos propios de la criminalidad organizada, como tráfico de personas, tráfico de drogas, pornografía infantil, etcétera, se establece que no solamente recae el comiso sobre los instrumentos, los efectos y las ganancias, sino que también sobre todas las cosas o los bienes que hayan sido empleados en conexión con la generación de esos delitos, con la comisión de esos delitos. Un comiso que se llama comiso ampliado, y también existe el comiso por equivalencia. Es decir, si tú pierdes el efecto o pierdes el objeto que te prodigaste por la comisión del delito, el comiso puede caer en otra cosa de tu patrimonio. Todas esas cosas van a generar, por supuesto, discusiones, y como decía Cristian, también se plantea mucha menor protección a los terceros que entran en contacto con los efectos del delito, lo que también va a generar mayores problemas, pero todo va en la línea el otro punto que decía Cristian era el comiso que recae sobre una cosa que no requiere condena, o sea, un hecho delictivo que no ha sido objeto de una condena. Eso también está ahora. Basta con que se pruebe que el bien o la ganancia proviene de un hecho delictivo, de un hecho ilícito, aunque no se condene al sujeto. Eso también va a generar problemas, pero todo va en la línea de excluir del tráfico jurídico aquellas cosas o bienes que se hayan generado por la comisión de un delito. Perfecto. Bueno, preguntándole a todos, más bien, bueno, si alguien quiere agregar algún otro punto puede hacerlo, pero me gustaría que me comentaran cómo creen
este nuevo sistema de penas, ¿cómo va a impactarlos a ustedes y a sus colegas, a la profesión en particular? ¿Cómo creen que va a impactar en el trabajo que les toca a ustedes litigando con los clientes y también en su trabajo diario de preparación? Adelante. Yo creo que cambia absolutamente, porque efectivamente si nosotros pensamos, a ver, uno hace esta distinción entre delitos que son castigados con crimen, delitos que son castigados con simple delito, y uno ve cuáles son los fenómenos delictivos que están asociados a estos pares. La verdad es que si uno se dedica a robo, sabe que la tiene difícil, y si se dedica a delitos socioeconómicos, sabe que si no hay antecedentes penales, las soluciones son más o menos estandarizadas, ¿no? Salvo casos muy excepcionales donde en realidad aparece la sorpresa y uno dice, ¿qué pasó acá? En un modelo como el que plantea el anteproyecto, donde las consideraciones para efectos de si se elige la alternativa de libertad o se elige la alternativa de prisión obedecen a cuestiones de fondo, que no son solo preventivos especiales, sino también vinculadas al hecho mismo cometido. La verdad es que se amplía la incertidumbre desde un punto de vista del debate en audiencia. La gracia que tiene es una especie de perversa seguridad jurídica el estado que tenemos actual. Porque es una seguridad jurídica que no está fundada en el texto de la ley, sino que en la práctica de los operadores. ¿Ya? O sea, combinamos dos variables y salvo que el caso sea muy raro, también tenemos una expectativa razonable de que la pena también se imponga por el mínimo. O sea, esos son más o menos los tres criterios que uno más o menos opera, ¿no? Si es que tiene antecedentes, cuánta es la pena, y esa pena lo más probable es que vaya por el mínimo. Cualquier cosa que parezca anómala de eso es extraño. Bueno, este es un modelo distinto. Este es un modelo que las penas no van asociadas por el mínimo, que recorrer la extensión del marco obedece a razones que han de ser fundadas, y la alternativa entre las distintas penas también obedece a razones fundadas. Y desde ese punto de vista, la respuesta del sistema a un determinado caso, evidentemente, ahora es más compleja. O sea, el modelo que propone el anteproyecto propone un modelo que no sé si la palabra compleja sea la correcta, propone un modelo de adjudicación que se impone en razón de soluciones fundadas. Y desde ese punto de vista, para quienes nos dedicamos como abogados al derecho penal, por cierto que incrementa nuestra carga de trabajo. Perfecto. Bueno, supongo que para los jueces también será algo similar. Sí. Sí, yo comparto eso. Voy a agregar también que sin perjuicio a lo anterior, claro, va a haber que hacer toda una revisión del sistema de determinación de pena que va a tener un impacto también en los sistemas, las medidas alternativas, la salida alternativa al proceso penal en el marco de negociaciones que tenga uno con el Ministerio Público como abogado litigante, tanto querellante o como defensa, y por lo tanto va a tener un impacto también en todo lo que significa la negociación con el organismo persecutor. En ese sentido va a haber que haber una revisión y efectivamente para dar las mejores recomendaciones de términos en los casos de los clientes, tanto de la óptica de un querellante como de una defensa penal, propiamente tal. Ahora bien, el sistema, de todas formas, el anteproyecto contempla para el caso de que tengan delitos hasta con pena de libertad restringida, la posibilidad de suspensión de la condena cuando es el primer delito, como el conocido como primerizo, en definitiva. Entonces, sea esa posibilidad de que se suspenda, se hace el juicio, etcétera, o se impone la condena y esta se suspenda, ya sea por procedimiento abreviado o un juicio oral definitivo o simplificado, y en algunos delitos que pudieran tener esa pena concreta a imponer, podría darse ese mismo mecanismo de segunda chance o segunda oportunidad para no quedar manchados los papeles. Definitivamente. Eso sí lo establece el anteproyecto. Perfecto. Muy brevemente, esto impacta en el sentido que ya señalé anteriormente, como la pena deja de ser una advertencia, el resultado o la consecuencia jurídica, la sanción a imponer en caso de condena,
pasa a ser algo mucho más cierto, algo de lo cual es más difícil zafar en el día de hoy. Entonces, dependiendo del tipo de delito de que se trate, sobre todo en los socioeconómicos, contra el patrimonio, los más graves, contra la función pública, cambia mucho la cuestión ahora, porque hoy en día, como decía César anteriormente, los primerizos que cometen ese tipo de delitos son candidatos ideales y casi en un 100%, a optar a beneficios para cumplir la pena en libertad. Con la modificación, algunos de esos delitos, con el anteproyecto, perdón, algunos de esos delitos ya dejan de tener ese tipo de privilegio, aunque se trate de primerizo, porque, claro, como bien decía Cristian, está la institución de suspensión de la dictación de la condena, pero no para todos los delitos. Los delitos más graves siguen estando fuera de esa alternativa. Entonces, impacta, más que en uno, impacta en la persona que es imputada por un delito de aquellos, y para el abogado, como defensor, me pongo en esa tesitura, en esta hipótesis, también, por supuesto, aumenta la responsabilidad, por supuesto, porque la probabilidad de que un representado sea privado, en definitiva, de libertad, si se torna más cierta, complejiza y pone mucha más presión tanto sobre el imputado como sobre el abogado. Perfecto. Bueno, no queda otra, tal como decía, si no me equivoco, Cristian, que estudiar, y para los que hacen clases, después también vamos a hacer varios cursos, supongo. Bueno, con eso concluimos un poco el segundo tema que queríamos conversar el día de hoy, respecto al nuevo sistema de pena.